¿Tienes ganas de unos tamales pero no tienes vaporera? No te preocupes, mira cómo puedes hacer estos tamales rojos en chile guajillo con solo 10 minutos y el secreto de la masa para que queden bien esponjosos y llenos de sabor. Voy a agregar 2 tazas y media de harina más seca. Yo estoy utilizando de esta harina que es más seca, la natural, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharada de consomé, puedes utilizar consomé de pollo o consomé vegetal, una cucharadita de sal y vamos a incorporar todos los polvos. 2 tazas del mismo caldo con el que pusimos a cocer la carne para hacer el relleno de los tamales. Ya que está en este punto que se haya incorporado bien y que la masa ya esté bien humedita, lo que vamos a hacer es agregar 125 gramos de manteca de cerdo. Aquí está uno de los secretos, que es para que la masa quede con muchísimo sabor y que estos tamales rojos queden mucho más deliciosos. Media taza de la misma salsita de chile colorado que preparamos para hacer el relleno. Al principio la masa se puede sentir con una textura que está como si estuviera muy aguada, pero aquí el punto secreto de la masa es amasarlo de una manera correcta para que se incorporen bien los ingredientes y sobre todo la masa suelte todo el aire que vaya agarrado. Como se siente como si la masa estuviera un poquito aguada, pero está untable, ya está perfecta para poderse untar en la hoja, pero lo que vamos a hacer es que le vamos a dar el reposo para que la masa quede bien esponjadita al momento de que se vaya a cocer. La vamos a dejar bien tapadita y ahorita en unos 15 minutos les voy a mostrar cómo cambia la textura. Mientras vamos a ir poniendo a estilar las hojas de elote que ya tenemos para preparar los tamales. Miren, les muestro que yo las puse a remojar en la mañana como antes de mediodía y para eso las puse a remojar en agua caliente para que alcanzaran a estar blanditas ahorita en la tarde que fuera a hacer los tamales. Que las vamos a retirar el agua para ponerlas a estilar. Vamos a ir preparando el secreto que es para hacer los tamales sin vaporera. Para eso vamos a cortar unas hojas de aluminio aproximadamente de 40 a 50 centímetros. Eso es dependiendo del tamaño que vayas a hacer los tamales. Si los dejas un poquito más grande no pasa nada. En lo que vamos cortando estas hojas de aluminio, te invito que si eres nuevo por aquí, que vayas y te suscribas en este momentito en el canal y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas más recetitas deliciosas que estaremos compartiendo aquí en el canal. Vean, les voy a mostrar cómo es que cambia la textura de la masa después de haber tenido el reposo. Miren, un poco ya más firme. Les voy a mostrar cómo quedan cuando la reposas con 15 minutos para que ustedes miren cómo les queda una textura muy suavecita y bien esponjadito los tamales. Aquí tenemos el relleno que vamos a utilizar para los tamales. Miren qué rico se mira. Este relleno lo preparamos en la receta anterior, así que si no lo has visto, te invito a que cuando se termine este videito vayas a ver el video anterior donde preparamos esta rica carnita. Es carne de cerdo y preparamos todo desde cero. Cómo sazonamos la carne, cómo preparamos la salsa con los chiles colorados, así es que es toda una delicia. Vamos a tomar las mejores hojitas que tengamos. Si la hoja que ven que está rota o está muy chiquita, lo que pueden hacer es utilizar 2 piezas de hojas. Van a agarrar las 2 piezas y las van a poner así empalmadas una sobre la otra, miren. Les recomiendo no dejarla muy gruesa para que se alcance a cocer bien los tamales, pero tampoco no los vayan a dejar tan delgaditos. Acuérdense que este lleva relleno y no queremos que vayan a quedar muy chiquitos. Le quieres poner en la parte de arriba poquito juguito. Como se pueden dar cuenta que esto está un poquito espeso, esto va a ayudar muchísimo para que no se vaya a derramar. Ya cuando el tamal está cerrado, otro de los trucos es que vas a agarrar otra hoja, lo vas a poner así invertida y lo vas a poner más o menos a esta altura. Le vas a dar vuelta y así es como va a quedar el tamal, miren. De esa manera vamos a evitar a que se le vaya a salir todo el juguito y que quede bien sellado. Después de eso le vamos a agregar las 2 cucharadas y media de agua.
y de ahí lo vamos a cerrar. No se nos debe de romper para nada el aluminio. Ya les había comentado en la receta anterior donde hicimos tamales de piña, que por cierto, si no has ido a ver la recetita, te invito para que vayas a ver también esa receta. Es unos tamales de piña que están rellenos con queso crema bien deliciosos. Y les estaba comentando que el aluminio no se nos debe de romper para nada porque tenemos que evitar a que traiga fugas de aire, ¿ok? Otro dato muy importante es que tenemos que dejar espacio para que no quede muy apretado. Al momento de que vaya a ser a vapor, esto se va a inflar y eso es lo que va a hacer que la presión del vapor se empiece a cocer la masa. Ya tenemos listos todos los tamales. Para esta cantidad de masa que hicimos me salieron 8 piezas. Entonces, vean, ya están bien selladitos. Ahora sí vamos a llevarlos a cocer. Uno de los puntos claves al momento de poner a cocer los tamales en el sartén o en un comal es que ya debe de estar caliente el sartén. Lo vas a dejar a temperatura media para que de esa manera se pueda cocer correctamente en un aproximado de 10 minutos. Es muy fuerte darte cuenta que no haya ninguna fuga, simplemente debes de asegurarte que se esté inflando correctamente. Por ejemplo, aquí, este casi no se ha inflado, probablemente es porque no está muy caliente el sartén, pero lo que puedes hacer es que puedes pasar la mano todo por alrededor del tamal y si no sientes ninguna fuga de vapor, entonces es porque está totalmente selladito. Miren. Para darnos cuenta si realmente está bien cocida la masa. Si la masa se despega fácilmente de la hoja es porque ya están listos. Y vean qué ricos están. Ya está bien, pero bien cocidita. Vamos a ver cómo está su relleno. Miren, está súper jugosito. La masa está muy suavecita, no se siente para nada densa. Vamos a probar esta ricura. Miren cómo se ve en la parte del centro el relleno súper jugosito. Están buenísimos. Están bien llenos de relleno. Quedaron bien la masa, está muy suavecita. Al momento de que los vayas a retirar del fuego, antes de abrirlos, déjalos reposar unos minutitos para que la masa termine de agarrar su consistencia. Miren, que se ponga más compacta porque obviamente como va a estar muy calientita, va a estar demasiado suavecita y pues es mucho mejor dejarlos reposar unos minutitos antes de poderlos consumir. Así que si gustas ver cómo preparamos el relleno para estos deliciosos tamales, dale click al videito que te vamos a dejar aquí abajo, ahí podrás ver el paso a paso. Déjame saber en los comentarios qué te pareció estos deliciosos tamales que les compartimos el día de hoy. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos una deliciosa receta. Coméntanos qué otra receta te gustaría que les compartiéramos o qué otro sabor de tamales les gustaría que hiciéramos aquí en el canal. Si te ha gustado mucho esta receta que les compartimos el día de hoy, no olvides dejarnos tu like. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Bye bye.